tiempo. Hemos tenido 4 visitas que hicimos, bueno, por lo menos yo estuve 4 veces por aquí en el año que pasó. Vamos a resumir esta breve reseña, pero antes me gustaría, y lo que corresponde es la secuencia de mensajes en el Evangelio según San Lucas. Esta mañana estamos en el capítulo 9 y me gustaría que nos pongamos de pie y demos lectura a lo que corresponde a esta mañana, por favor. Al ponernos de pie y leer la palabra de Dios, recordemos lo que solía ser en tiempos muchos años atrás, sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento, donde la gente se paraba a dar lectura a la bendita palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, empezando en el versículo 1 hasta el 17, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibiereis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo, quiero decir, y cualquiera que no os recibiereis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y tomando por todas partes y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca, versículo 7, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que las pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Señor, queremos que esta palabra que acabamos de leer nos sirva de instrucción, de desafío y de devoción a cada uno. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Efectivamente, después de 18 años de secuencia con nuestra primogénita hija, se ha quedado esta vez en los Estados y bueno, es lo que le corresponde en la vida que llevamos, en la secuencia de eventos en su vida de continuar. Ya culminó su primer año de universidad. Y para nosotros es un tiempo bastante, bueno, creo que aquellos que han tenido hijos y ya continúan estudios,
En este caso para nosotros, ya estamos a muchas millas de distancia. Después de 18 años es difícil separarnos con ella. Muy valientemente mis hijas, las que están conmigo, asumieron este reto de despedirse de su hermanita, la mayor, y fue con muchas lágrimas. Realmente fue una despedida muy difícil. Pero también hay una gran expectativa, mis hermanos, que después de 18 años de haber sido expuesta a lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra paternidad, y digo con esto porque creo que ustedes saben lo imperfecto que soy. Algunos han llegado a palpar que soy un padre muy imperfecto. Amo con ternura, pasión a mis hijas, a mis hijos, pero sé que soy muy imperfecto. Y en este año que nos separamos, que comenzamos, o el año que hemos pasado y a ella un poco distante, pude analizar de qué manera he podido llevar a cabo mi paternidad como padre, como esposo, como esposos, como matrimonio. Es un gran desafío. La única gran esperanza que tengo es que hemos sembrado la palabra de Dios en cada uno de mis hijos, y en especial cuando Abby ya está haciendo su vida de universitaria y ya continuar. Creo que ella va a poder ver mis o nuestras deficiencias amparado en lo que recibió en el Señor. Por eso es que tenemos expectativa. No nos sujetamos de los grandes logros, porque seguro que las hay, pero como hablaban los hermanos esta mañana, muchas veces somos más propensos a ver nuestras debilidades, a ver nuestras fallas. Y definitivamente sé que lo tenemos. Y creo que al ya estar separados físicamente con mi hijita, ruego al Señor que Él sea misericordioso y lo que hemos sembrado con ella en estos 18 años pueda hacerla surgir y sea una flecha, como dice el Salmo, ¿no? Que nuestros hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Y deseo eso para mi hija Abby, que ya está allá. Ahí estamos separados físicamente. Bueno, después de 18 años ocurre esto. Al llegar al capítulo 9, tenemos otro 18, y no son 18 años, sino más bien 18 meses que el Señor Jesucristo ha estado pasando con sus discípulos. Si hacen una secuencia cronológica de lo que eso es, estamos hablando de 18 meses, estamos hablando de año y medio. Estamos llegando a la mitad del ministerio público del Señor. O sea, el capítulo 9 de Lucas es un capítulo transicional. Es un capítulo en el cual el Señor ya invirtió 18 meses físicamente con sus discípulos, y ahora ellos se preparan para el ataque. Ahora se preparan para que ellos sean los emisarios, los representantes del Señor Jesucristo. Y nosotros ya hemos leído el texto y hemos podido palpar precisamente ello. Han podido ustedes distinguir 3 segmentos claros en estos 17 versículos. Hablamos de los apóstoles en un comienzo, luego pasa a la muerte de Juan el Bautista y luego la alimentación de los 5,000. Estos 3 segmentos están juntados con un concepto, y yo sugiero que es el concepto de los 12 apóstoles. Y esto viene a raíz de que el Señor ha estado pasando 18 meses seguidos con estos discípulos. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que el Señor Jesús, como ya sabemos, a los 30 años empezó su ministerio público. ¿Será posible que su ministerio público coincidió con su cumpleaños? No sé. ¿Será posible que su cumpleaños coincidió con su bautismo? No sé, no estoy diciendo que sea así. Pero sabemos que su ministerio público duró 3 años. Y la mitad de ese tiempo ya ocurrió cuando llegamos al capítulo 9 de Lucas. Este año y medio es importante porque ahora este año y medio de preparación espiritual es realmente la escuela de Jesús, que se prepara a que estos 12 varones
sean representantes del Señor Jesús a donde vayan. Ahora, quiero poner algunos parámetros antes de continuar. La primera observación en cuanto a estos parámetros es lo siguiente. Estos versículos y lo que va a seguir en los siguientes capítulos trata de la centralidad de los discípulos. La centralidad de los discípulos que son llamados apóstoles. ¿Okay? Habiendo ya pasado 1 año y medio con el Señor Jesucristo, ellos ahora van a ser destacados por el Señor Jesucristo a cumplir lo que Él había estado haciendo hasta aquí. Si hasta aquí alguien escuchó del mensaje del Evangelio, fue por medio del Señor Jesucristo. Si alguien había visto una sanación, era por medio del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo va a tener a 12 personas más haciendo lo que Él había estado haciendo. Por lo tanto, de aquí en adelante, la centralidad de los discípulos es importante. Y en este texto lo vemos. Vemos que dice en el versículo 1, reunido a sus 12 discípulos. Versículo 1 también, les dio poder y autoridad. Versículo 2, y los envió. Versículo 10, vuelto los apóstoles. Versículo 12, y acercándose los 12. Versículo 13, dadles vosotros de comer. Versículo 14, entonces dijo a sus discípulos. Y el versículo 17, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas. ¿Por qué 12? Porque los apóstoles es la centralidad de lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes es esta: de que el Señor Jesús desea que los creyentes seamos discípulos comprometidos. O sea, el llamado que vamos a hacer esta mañana es que tú aspires a ser una discípula y un discípulo comprometido del Señor. Esa palabra condicionante, comprometido, es importante porque no todo discípulo es un discípulo comprometido. Y vamos a hacer esa secuencia y en las siguientes semanas lo vamos a ver. Entonces el Señor Jesucristo desea que yo sea un discípulo comprometido, no solamente un discípulo, sino un discípulo comprometido. Y si tú esta mañana no conoces al Señor Jesús, todavía no has empezado ese proceso de ser un seguidor de Cristo. Y deseo que también esta mañana te sientas desafiado ¿a qué? A entregar tu vida a Cristo. Entonces, el primer parámetro que vemos aquí es de que la centralidad de los discípulos es importante. En segundo orden, quiero decirles que todos los apóstoles eran discípulos. Fíjense lo que dice en Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, todos los discípulos son apóstoles. Pero fíjense la secuencia, y aquí viene la otra. No todos los discípulos eran apóstoles. ¿Ok? Todos los discípulos eran apóstoles, pero no todos, bueno, quiero decir, creo que ahí yo mismo ya me estoy tratando de enrollar, ¿ok? Todos los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles, porque de esos discípulos que se menciona en Lucas 6:13, Él selecciona a 12, y esto es un grupo selecto de parte del Señor. Y quiero que esa selección que el Señor hace debe ser mantenido a lo largo de la Escritura, porque la Escritura lo hace de esa manera. Cuando el Señor habla de apóstoles en Apocalipsis, la culminación de la revelación, ¿saben ustedes, creen que se menciona a un tal Maldonado allí como apóstol? No, hermanos. Y ustedes pueden conocer a muchos llamados apóstoles quizás, cuyos nombres no van a estar allí, porque la Biblia mismo pone los parámetros. Dice que en Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿A quiénes se está refiriendo? A estos 12 que fueron seleccionados. Y hay mucho que se puede hacer, mucho pan que rebanar sobre este tema, pero tenemos que desarrollar el texto. Entonces quiero decirles
Todos los apóstoles eran discípulos, no todos los discípulos eran apóstoles. Y también quiero decirles lo siguiente: no todos los creyentes son discípulos comprometidos. Para ser un discípulo comprometido debemos nosotros incluir y examinar si mi vida está dedicada a los requerimientos de un discípulo comprometido. ¿Y qué es un discípulo comprometido? En el versículo 23 que nuestro hermano David leyó, el Señor dice, y decía a todos aquellos que le querían seguir: la fama del Señor Jesús está a flor de piel en todo lugar, más aún con estos 12 que han salido y todos quieren seguirle. Señor, ¿puedo ir detrás de ti? ¿Quién no quiere ver milagros? ¿Quién no quiere ver a un muerto resucitar? Yo quiero estar a tu lado. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice? Él los dice en el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esos son los requerimientos de un discípulo comprometido. Y yo estoy seguro que muchos estamos pataleando con esto. No todo discípulo es un discípulo comprometido. Pero el Señor Jesús desea que tú y yo seamos discípulos comprometidos. Yo deseo, de alguna manera veo a mi hijita que después de haber sido expuesto a 18 años, ella permanezca con un compromiso fiel al Señor. Eso es lo que yo quiero como padre. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que ha invertido su vida en ti, quiere que tú seas comprometida a Él? No un más o menos, no un dominguero, pero sino alguien que semana tras semana, hora tras hora, día tras día, sea lo que venga, yo soy del Señor. Y Pablo decía eso: sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Es más, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es un discípulo comprometido. ¿Cuántos quieren ser discípulos comprometidos? Ruego que eso sea nuestro deseo. ¿Cuáles son las cualidades o características que vemos? Vamos a ir desarrollando paso a paso. Por favor, síganme en la secuencia. Esto es un tema para discípulos comprometidos y empezamos con los versículos del 1 al 6. Y en este versículo del 1 al 6, yo quiero decirte que si tú deseas ser un discípulo y una discípula comprometida, debes recordar tu encomendación. Debes recordar tu encomendación. Porque comienza de la siguiente manera, dice versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos. Los discípulos aquí han sido convocados. Y eso es la primera palabrita. En cuanto a tu encomendación, debes recordar que tú has sido convocado. En otras palabras, tú has sido llamado por el Mesías. Tú has sido llamado por el Salvador. Un discípulo comprometido, en primer lugar, recuerda su encomendación, que comienza con un llamado. Es el Señor que dice, habiendo reunido, o sea, habiendo convocado, habiendo llamado a sus discípulos. Eso quiere decir que ellos hasta aquí, hasta esos primeros 18 meses, no estaban día y noche juntos todavía, y hay evidencia de ello. Pero a partir de ahora, en el capítulo 9 de Lucas, ellos van a estar, especialmente los 12, día y noche con el Señor, hasta ese día que salen disparados cuando Él es apresado y puesto en una cruz. Hasta este momento era conforme eran, quizás infrecuentemente y quizás no todos, pero a partir de aquí todos van a estar con Él la última mitad de su ministerio público. La convocación que el Señor hace es el resultado de por lo menos 4 cosas. En primer lugar, ellos habían recibido salvación. También ellos han decidido permanecer con Él. Otro es que han aceptado hacer
enviados de Él, mensajeros de Él, y también han obedecido para salir y representar al encarnado Mesías. O sea, esta convocación obedece a que han recibido salvación, han decidido estar con Él, han aceptado ser sus enviados y también han obedecido para marcharse y estar representando a Él. Pero hay una observación aquí que es interesante. ¿Saben? Las 12 tribus de Israel, sin embargo, no fue a los líderes de las 12 tribus a escoger, a ver, tráeme ese anciano de allí, tráeme ese escriba de allá. No se fue a este grupo élite que era parte de la cultura de ese tiempo, sino él va a la orilla del mar de Galilea y está caminando y empieza a sacar a estos hombres que eran nadie en ese mundo. Como habíamos sido mencionado esta mañana, Él fue para aquellos hombres que estaban dispuestos a escucharle y le siguen. Porque aquellos que estaban llenos de escritura, llenos de conceptos del Antiguo Testamento, lo rechazaron. En otras palabras, cuando el Señor escoge a los 12, Él está rechazando a lo que simbólicamente era la nación de Israel, plagada en sus tradiciones, plagada en su desobediencia. Y esto no les gusta escuchar a los judíos hoy en día, pero es la realidad. Él no escogió a la élite que conocía el Torá y todo ese tiempo. Muchos de estos hombres ni siquiera sabían leer, pero ¿por qué los escogió? Porque ellos sí vieron en Cristo lo que Él decía ser. Cuando nosotros vemos a los 12 apóstoles, estamos viendo un rechazo al sistema judaico de ese tiempo y el Señor está empezando una obra con los 12 apóstoles. Y si a alguno no le gusta esta verdad, es lo que ocurre. Y por esta verdad algunos son perseguidos. Y los apóstoles van a ser perseguidos precisamente porque aquellos que deseaban ser parte de un sistema tradicional que no era espiritual, el Señor lo rechaza. Una de las primeras actividades que el Señor hace en su ministerio público es ir a limpiar ese sistema podrido del judaísmo tradicional. Y con los 12 apóstoles Él levantará su iglesia. Es interesantísimo lo que nosotros vemos aquí, cuando vemos que Él convoca a estos 12 apóstoles. Entonces la encomendación empieza con una convocación. En segundo lugar, vemos la siguiente parte del versículo 1. Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, los discípulos, los apóstoles en este caso, son capacitados o empoderados más bien. Y empoderados con la misma capacidad que el Señor Jesucristo tenía. Y la capacidad era que sanar, ¿qué? Dar de comer y también resucitar a los muertos. Imagínense a alguien tener esa capacidad. Son destacados estos hombres, son los que reciben este empoderamiento del Señor con la misma facilidad conforme el Señor lo hacía. Era un don de parte del Señor para esos 12. Y era para sanar, era para resucitar muertos, era para hacer milagros. Y ellos deberían hacerlo con la gracia conforme le habían recibido. En otras palabras, no podían cobrar por esta sanación. No podían hacer cosas a beneficio personal por la capacidad con la que les fueron dados. ¿Y por qué son dados esta capacidad de sanar enfermos, de resucitar a los muertos? Precisamente porque era para certificar la verdad de su mensaje. Era la autenticidad de su actividad que estaba en juego. Y esa misma capacidad que el Señor Jesús tenía, se lo concede a los apóstoles. Y debería hacérselo libremente, sin ningún tipo de interés de por medio. No era para sacar ofrendas, para
cobrar algo de ninguna manera. Libremente es dado, libremente lo hacen. Hay una capacitación entonces en esta encomendación. Pero también vemos, mis hermanos, que debemos reconocer que ese empoderamiento de hacer milagros ya no es parte para nosotros hoy en día. No porque el Señor no hace milagros. Ellos no tenían la Biblia en ese tiempo. Y por lo tanto, para certificar que su predicación era auténtica, ellos estaban empoderados de hacer milagros. Nosotros ya tenemos la palabra de Dios plenamente dada y lo tenemos hasta en múltiples versiones. Allí es donde descansa el poder de Dios por medio de su palabra. Pero eso no implica que el Señor no puede sanar. Si Él desea levantar a un muerto, es potestad suya. Pero eso ya no es concedido como lo fue dado a los 12 discípulos. Entonces, en cuanto a la encomendación de un discípulo comprometido, vemos que hay una convocación y también vemos que hay una capacitación en el sentido de empoderamiento. Pero continúa la lectura en el versículo 2. Aquí hay un comisionado. Versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este comisionado, o sea, este enviamiento, tiene el propósito de ¿qué? De proclamar el mensaje del reino de Dios. Este era el mensaje que la gente se oponía. ¿Por qué? Porque el mensaje decía lo siguiente: el Espíritu de Dios me ha ungido, decía el Señor Jesucristo, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué? ¿Yo soy pobre? No, de ninguna manera. Puedo quizás ser pobre espiritualmente, pero yo no me llames pobre, que no tengo capacidad de algo. Y eso muchos orgullosos hoy en día rechazan el Evangelio porque no quieren admitir que están en un mundo de pecado. Y el mensaje del Evangelio es que Él vino, que Él es ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los desposeídos. Él es el enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Él es llamado a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a los presos. ¿Presos de qué? Presos del pecado. Y dar vista a los ciegos. Pueden ver físicamente, pero no ven su condición espiritual. Y dar vista y poner libertad a los oprimidos. Estos son los destituidos. Por lo tanto, cuando les hablé una vez sobre este pasaje que está en Isaías, en correspondencia al capítulo 4, el Señor Jesús no vino por los VIP del mundo. El Señor Jesús vino por la gente que era muy impotente. Y si tú reconoces tu impotencia, tú bien puedes aceptar el mensaje del Evangelio. Tú bien puedes esta mañana admitir que eres un pecador y eres una pecadora. Y pasas por lo tanto a ser un discípulo del Señor. Y deseo que seas una discípula y un discípulo comprometido del Señor. El Señor los comisiona ¿para qué? Para predicar precisamente este mensaje que Él había estado haciendo. En el versículo 3 vemos la otra parte de su encomendación y dice, y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, o sea, ni siquiera tu bastón, nada para protegerte, ni siquiera una cortapluma, no. Mi celular, no, aunque es uno de esos antiguos, no. Ni alforja, tu mochila de Dora la Exploradora, olvídalo. Para Estuardo sería su canguro. Ni siquiera tu canguro, ni siquiera una loncherita, porque dice, ni dinero o algo para recursearte. O sea, ¿cómo? O sea, me estás encomendando, pero aquí me estás cortando las alas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Fíjense, aquí hay dos observaciones importantes en cuanto a un discípulo comprometido. Y esto tiene que ver con la cobertura que el Señor da a los discípulos
En este caso, los apóstoles. La primera gran lección en cuanto a la cobertura es la siguiente. Aprende a que Él es todo lo que tienes. Eso es la gran lección de la vida, mis hermanos. Y los discípulos necesitan saber, ya has estado 18 meses conmigo, ahora quiero que ustedes vayan cuando yo no estoy presente con ustedes y se den cuenta que al tenerme a mí, ustedes lo tienen todo. Esa es la gran lección que hasta ahora nosotros pataleamos en aprender. Cuando no tienes nada, es ahí cuando Jesús es tu todo. Y hasta que no aprendamos esa lección de que Jesús es nuestro todo, nuestra propensidad siempre será a echar mano de lo que ya tenemos y lo que hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia cuenta. Cuando el Señor le dice, no lleven nada, absolutamente nada, ni siquiera un cambio de calzoncillos. Eso es la verdad. No lleven 2 túnicas, una nada más, que quieres que yo esté ahí oliendo feo y caminando, y cómo me va a dejar la gente entrar. Pero aquí una gran lección de un discípulo comprometido, y la lección es esta, y voy a desglosarlo. Si tienes algo, entonces Jesús no es todo lo que tienes. Si Jesús no es todo lo que tienes, entonces Jesús no es todo lo que necesitas. Y si Jesús no es todo lo que necesitas, entonces mi amigo, entonces mi amiga, no conoces la más grande necesidad de tu vida de ser salvo por Él. Esto es la forma como el Señor empieza a obrar en los corazones. Estos son los oprimidos, estos son los presos, estos son los que realmente tienen ojos y pueden ver más allá de las cosas materiales. Lo que el Señor está diciendo aquí es que si tú me tienes a mí, tú tienes todo. ¿Se acuerdan de la mujer enferma? Ella sabía que Jesús era lo único que le podía sanar. No había nadie más. Jairo entendió que Jesús era el único que podía devolver la vida. No había otro más. La viuda en el capítulo 4 de Lucas sabía que al tener al hombre de Dios con ella, lo tenía todo. Naamán llegó a entender que la única obediencia que vale es la obediencia a Dios y fue sanado. Cuando creemos, cuando sabemos, cuando obedecemos y solo tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Mientras no estés dispuesto a soltar lo que tienes con tu mano, no vas a saber realmente lo que el Señor Jesús puede hacer en ti. El tiempo va, pero quiero recordar, ¿se acuerdan de esa historia del hombre caminando por un acantilado? Se resbala y empieza a caer y justo se agarra de un arbolito. Y empieza a decir, ayuda, ayuda, ayuda. Y empieza a orar, Señor, si realmente existe, por favor, ayúdame. Dice, ¿me llamaste? ¿Quién es? Soy yo, me acabas de llamar. Ah, Señor, quiero que me ayudes. Suelta tu mano. Pero Señor, si suelto mi mano me caigo. Suelta tu mano. ¿Estás seguro que tú eres Dios? ¿Hay alguien más ahí al otro lado? Nosotros tenemos todavía nuestras manos cogidas. ¿Qué será? ¿Trabajo? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu vida? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Mientras no sueltes, no vas a ver el poder realmente que Él puede hacer en tu vida. La encomendación es importante para un discípulo comprometido. La segunda gran lección que vemos hasta aquí es la siguiente: que la ejecución de la misión traerá bendición o maldición. En Mateo 10,
versículo 14, que es un capítulo paralelo a esta historia, dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si no os reciben, esto debería ser algo de confianza para nosotros cuando salimos como representantes del Señor. He visto a algunos de mis acompañantes que se han sacudido los pies. Pero el Señor tiene marcados a aquellos que no reciben. Si tú esta mañana rechazas el mensaje del Evangelio, no vas a rendir cuentas a mí. Vas a rendir cuentas a Él. Y Él quiere que tú vengas a sus pies. Y si tú has recibido a Él, Él desea que tú seas comprometida. No seas nada más dominguero. Que realmente vivas tu vida de lunes a domingo, todos los días, dedicado al Señor. Vemos entonces esta transición ahora. Esto es, la encomendación es fundamental. La encomendación implica el reconocimiento de quién me ha llamado, cómo me ha empoderado, qué es lo que ofrece y para qué. Pero la vida tiene formas de vapulearnos. Y yo creo que aquí divinamente el Señor permite que la siguiente historia esté en un sándwich con lo que es el compromiso de un discípulo. ¿Por qué? Porque nos sentimos encomendados. Fíjense que los discípulos están viendo a gente sanada, están recibiendo el mensaje, están sanando a los enfermos y algunos hasta están resucitando a muertos y dicen: wow, esto está excelente. Y luego viene la siguiente historia. Y la siguiente historia tiene que ver con la muerte de Juan el Bautista. La primera gran lección para ti, mi querido hermano y hermana, en cuanto a un discípulo comprometido, es que primero recuerda tu encomendación. En segundo lugar, vemos que debes considerar la expectativa de un discípulo comprometido. ¿Y qué es esa expectativa? De que el mundo va a tratar las cosas, los eventos que ocurren en esta vida, te van a tratar de descarrilar del discipulado comprometido. Veamos el discipulado como un tren que está en un carril. Y los discípulos están contentos que todo les está saliendo bien. Pero de pronto viene hacia ellos la persona de Herodes. ¿Y quién es Herodes? Escuchan de lo que ha ocurrido con Herodes. Herodes, quiero decirles que es un personaje muy polémico, muy controversial, muy malvado. Muy malvado. Y la expectativa es que cuando las ocurrencias vienen y te empiezan a jalar en diferentes direcciones, tú permaneces. Los de Radical hicieron una hermosa presentación un día. Y Nehemías era el que corría. Había muchos que corrían, ¿se acuerdan? Y lo llevé ese drama a diferentes pueblitos en la selva. Es muy conmovedor. El discípulo comprometido sigue corriendo. Y no importa lo que me traen a la Filistea, sigo derecho, ¿no? Me traen una nueva chamba, yo sigo derecho. ¿Por qué? Porque eso me va a alejar del Señor. Me trae una promoción más grande. Pienso, ¿de qué manera eso va a afectar mi compromiso con la iglesia? En mi vida con el Señor, ¿me va a acercar o me va a alejar? Y muchos no estamos viendo la vida de esa manera. El Señor nos ha puesto en una carretera. El tren está en camino y las cosas van a venir. Y algunas son tan feas como este personaje llamado Herodes. Herodes era el nombre de una familia de gobernantes de ese tiempo. Y este era Herodes el tetrarca. Y la palabra tetrarca no quiere decir que era alguien tan importante, por si acaso. Su padre se llamaba Herodes el Grande, y no era porque la gente lo llamaba grande porque era tan importante, porque no, él mismo parece que se autodenominó el Grande. Y su hijo, que es ahora el tetrarca, tetrarca significa gobernar una cuarta parte de, o sea, no es un gran personaje, ni siquiera tiene el título de rey, nunca lo tuvo, pero quiere ser rey. Y cuando Lucas dice Herodes el tetrarca, estaría más o menos diciendo Herodes el pequeñín, el gobernador de un pedacito de terreno.
Pero él no quiere ser visto de esa manera. Y es un hombre perverso, es un hombre malvado. Es un hombre que se casó con la esposa de su hermano. O sea, su esposa era su sobrina a la vez. Y su esposa Herodías, tenía una hija que era de su matrimonio con Herodes Felipe y se llamaba Salomé. Y Juan el Bautista predicaba en contra de las aberraciones, las maldades de este hombre. No se achicó, no se amilanó, no moldeó su enseñanza, su prédica pero eso es hablar mal del rey. Bueno, aunque no era rey, eso es hablar mal de Herodes. No, Juan el Bautista comprometido, eso es un discípulo comprometido. Habla la verdad en todo tiempo. Y por esto le costó su cabeza. ¿Y qué harían los discípulos, los apóstoles al escuchar de Herodes? Uy, a lo mejor hay que dejar de predicar. Ni nos acerquemos a él. El mundo va a seguir cambiando. Nos van a seguir forzando ¿a qué? A aprobar el aborto. Entonces, bueno, de repente hay algo ahí que podemos hacer para moldearlo. Van a decir que la ideología de género van a tratar de implantar más. Bueno, hay que cambiar nuestra postura. Interesante, conocí a un señor en uno de mis viajes que ahora está predicando que Romanos 1 no enseña que la homosexualidad es malo. Y trata de defenderlo en Romanos 1. Y yo digo, pero ¿cómo han llegado a esto? Y hay iglesias que lo han abrazado. Y yo quiero decirles que vamos a seguir siendo desafiados y hasta tratar de ser estrujados. ¿Y cuántos van a continuar en el tren del discipulado comprometido? O vamos a ver formas de cambiar la verdad. Juan no era uno de esos. Juan predicó la verdad y le costó su vida. Quiero decirles que en este tema de un discípulo comprometido, en primer lugar recordemos nuestra encomendación, pero aquí consideremos la expectativa, y la expectativa es la siguiente. La expectativa es que nos mantengamos enfocados. Nos mantengamos enfocados cualquiera sea el evento, sea de celebración o sea de tristeza que venga a nuestra vida. Yo soy del Señor Jesús. Porque muchas veces conectamos los eventos difíciles, solamente allí es cuando levantamos la mirada al Señor. Pero muchos han perdido la cordura en tiempos de celebración. En todo tiempo el discípulo comprometido es ecuánime. Mantiene el carácter de Cristo. Y aquí Herodes dice, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Está hablando del Señor. Quiere decir que los apóstoles han hecho su buen trabajo. No están hablando de los 12, sino más bien del Señor Jesús. Lo que Herodes ha escuchado significa que los apóstoles efectivamente han hecho su trabajo. No se trata de promoverme a mí, Pablo, sino de promover la causa de Cristo. No usurparon lo que es el crédito al Señor Jesús. Y cuando Herodes dice, pero he escuchado todas estas cosas y hay uno que es causante de esto. ¿Quién es este Cristo? Los discípulos, los apóstoles se mantuvieron enfocados. Otra observación que podemos aquí decir es que cosas malas ocurrirán a personas buenas. No te sorprenda cuando tengas una dificultad por allí, pero tú dices, pero Señor, yo estaba orando todos los días, estaba leyendo mi Biblia, estaba leyendo activamente, soy un discípulo comprometido y te cortan 1/3 de tu colon. Tienes cáncer. Y cuestionamos a Dios. El discípulo comprometido se mantiene enfocado en quién hemos creído. La segunda observación que vemos aquí es que el discípulo se mantiene confiado. Dice, Juan ha resucitado de los muertos. Dice, otros dicen que es Elías que ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. No importa lo que el mundo diga, mi confianza está en Cristo. Él no ha cambiado.
Y Él no va a cambiar. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cualquiera sean los vientos de doctrina que vengan, un discípulo comprometido permanece enfocado en Él, permanece confiado en Él y finalmente permanece firme en Él. Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Debemos ser porfiados por la causa de Cristo, testarudos por la causa de Cristo. Este cáncer no va a vencer mi confianza en quién es el Mesías. Este problema que tengo no me va a sacar de mi convicción en el Señor Jesucristo. Yo voy a salir y predicar. Yo voy a salir y ganar y demostrar que Cristo vive en mí. Cuando el tren del discipulado esté en camino, no lo pares. Agarra esa profesión que tienes y ponlo en el tren. Agarra esa relación que tienes y ponlo en el tren. Agarra esa familia que tienes y ponlo en el tren. Muchos de nosotros paramos. Y cuando ya nos damos cuenta estamos muy lejos de la base. Cualquiera sea la experiencia en la cual tú estás viviendo, y muchos estamos en muchas dificultades, súbelo al tren. Deja que el Mesías transforme esa dificultad. Aprende a ser un discípulo comprometido. El tercer segmento que vemos aquí tiene que ver, habíamos mencionado en primer lugar, un discípulo comprometido recuerda su encomendación. En segundo lugar, vemos que un discípulo comprometido considera la expectativa, y la expectativa es que tú te mantengas enfocado, enfocada, te mantengas confiada, confiado, y te mantengas firme. Pero aquí viene la alimentación de los 5,000. Y esto tiene que ver con que el discípulo comprometido se dedica a la eficiencia en su vida. Comenzamos. La fama del Señor Jesucristo se ha multiplicado ya 12 veces más, ¿no? La gente va a hacer hasta lo imposible de venir y ver lo que estos han estado haciendo. Y ellos dicen, a propósito, no soy yo. Hay alguien que me ha enviado. Hay alguien que hace esto. Y ese es Jesucristo el Mesías. Y la gente viene de todos los lugares y de pronto saben que están en cierto lugar que se llama Bethsaida y empiezan a correr. Se han reunido más de 5,000 personas. Se han reunido más de 5,000 personas. En el versículo 10 dice, y aquí está, un discípulo comprometido se dedica a la eficiencia en su vida. ¿Y cómo vamos a ver esa eficiencia? En primer lugar, en el versículo 10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Si deseas ser un discípulo comprometido y deseas eficiencia en tu vida, en primer lugar, considera aprender a reportar. Aprende a rendir cuentas. Sé responsable ante otro. Ninguno es un llanero solitario en esta vida. Todo el mundo, excepto Dios, está bajo autoridad. Él no rinde cuentas, pero tú y yo sí debemos rendir cuentas a alguien. Los hijos deben rendir cuentas, los esposos. Sí, de alguna manera, y si quieren tomarlo de esta manera, sí, un esposo en esta forma es un saco largo. No nos gusta escuchar eso, ¿no? Si creen que es que no hemos distorsionado, o sea, nadie quiere ser un saco largo y por lo tanto yo ronco, yo no rindo cuentas a nadie, es incorrecto. Si tú no quieres rendir cuenta a nadie, no te sometas a la autoridad de Cristo, ni siquiera te cases. La convivencia de una pareja es que mutuamente nos rendimos cuentas porque somos una sola carne. Es incoherente decir que tú no estás para rendir cuentas a alguien. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú rindes cuentas a Él en primer lugar. Y por ende, secuencialmente vas a hasta rendir cuentas a tus hermanos. Yo aquí como anciano, sí, debo rendir cuentas ante ustedes. Y me someto a ello, con tal que sea hecho en el Señor.
en el Señor. Reportaron lo que habían hecho y son grandes cosas las que ha ocurrido. Y continuamos más adelante. Versículo 10 dice, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Si tú vas a ser un cristiano comprometido, un discípulo comprometido, aprende en primer lugar a reportar, o sea, a rendir cuentas, a ser responsable ante alguien. En segundo lugar, aprende a tomar un receso en la vida, aprende a descansar. Esto me es muy difícil hasta ahora. Mi esposa me ha enseñado y ya lo puedo notar que debemos sacar a la familia, alejarnos por unos cuantos días. Es bueno, esto lo he tenido que aprender en mi vida. Esposo, toma tiempo para tu familia y no solamente para la Champions League. Esposas, el esposo necesita descansar. Debemos estar dispuestos. El descanso es bueno ante los ojos de Dios. Él mismo descansó, no porque necesitaba descansar, más bien como una enseñanza y como beneficio para nosotros. Doy gracias a Dios que el Colegio Cristiano Elliott creo que 2 veces al año tiene su receso. Es bueno, es bueno. Si no hay descanso, hay desgaste. Y con el desgaste hay ineficiencia y luego el desánimo y con el desánimo la pérdida del gusto de nuestro llamado. ¿Por cuántos han perdido el gusto del servir al Señor? Porque han estado siempre dedicados. Aquellos que están metidos en 5, 6, 7, 8 ministerios, yo te digo, hermano, para. Dedícate activamente a algo que puedes hacerlo bien despierta, bien despierto y con ganas. Aquel que está descansado en un cuerpo sano va siempre a estar en forma. ¿Para qué? Para tener eficiencia en su servicio al Señor. Separa tiempo durante el día, la semana, el mes, el año. Que tus hijos aprendan lo que es el descanso para el Señor. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Primero vemos que un discípulo comprometido rinde cuentas. En segundo, toma descanso, receso. En tercer lugar, vemos que el discípulo comprometido aprende a tener un corazón de recepción para todos los necesitados. Fíjense que en otro pasaje paralelo dice que la gente venía por interés. ¿Por interés de qué? De llenarse la pancita, de ver milagros. ¿Cuántos no están en iglesia solo para ver milagros? Yo deseo que el Señor haga milagros aquí. Y si Él desea hacerlo, lo va a hacer. Pero la intención del Señor es que uno venga con el deseo de recibirle a Él como Señor y Salvador, recibirle a Él como Mesías. Pero aun si eso no es tu interés esta mañana, mi obligación, mi llamado como discípulo es a que tú escuches el mensaje del Evangelio y el Señor te juzgará por ello. El Señor sabía cuando dice en Juan 6:25 que venían, ¿por qué? Porque les había llenado la panza, habían hecho milagros, pero sin embargo Él los recibe, Él no los rechaza. Y es una gran lección para mí. A veces cuando veo que los hermanos andan torcidos y no corresponden con lo que deseamos en su vida, ya mejor tiro la toalla. Hacemos eso, ¿no es así? ¿Cuántos estamos detrás de la ovejita que está tuerta? Necesito mucho aprender de ello. Queremos solamente ir por aquellos que están bien sanitos, están bien acomodaditos, pero hay algunos que están muy desviados. Iremos detrás de ellos, el Señor no los rechaza, tiene un corazón receptivo. Mientras vengan, ¿qué? El Señor no los rechaza. Y debemos tener ese corazón receptivo. Eso es la calidad de un discípulo comprometido. Versículos 12 y 13 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan por las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles de comer. Debemos rendir cuentas, debemos descansar, debemos ser receptivos, pero en cuarto orden diría, aprendamos a no cansarnos de repetir lo que el Señor había estado haciendo.
Saben, vez tras vez el mensaje del Evangelio va a ser predicado y algunos dicen, pero ya escuché lo mismo tantas veces. Lo siento, vas a seguir escuchándolo hasta el último día de mi suspiro, por lo menos de mi boca. Y ruego que si tú estás comprometido con el Señor, sabes que Él va a transformar vidas por medio de este mensaje. Repite lo que has recibido, comunícale a todos. Y si te dicen que estás repitiendo lo mismo, piña, pero es lo que tenemos. Y sigue cambiando vidas. El discípulo no se cansa de hacer lo mismo, porque esto es lo que salva vidas, el mensaje del Evangelio. Y la siguiente parte del versículo dice, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres. Esto no puede ser equivocado, que esta palabrita aquí es exclusivo de varones. Ahí es donde se utiliza, por ejemplo, una palabra que se deriva de esto es andrógeno, ¿no? Ahí está la palabra para masculino. Y esto es, solamente varones eran 5,000. Y seguro que vinieron con sus esposas. Ya tenemos 5,000 de mujeres. Y venían con niños. Dicen que habían por lo menos 20,000 personas aquí. Y el Señor los dio de comer con 5 pancitos y 2 pececitos. Debemos aprender a recordar que el Mesías está con nosotros. ¿Saben por qué ellos no ven al Mesías? Porque ven a 20,000 personas al frente. Ven de pronto un masivo problema que yo no sé qué hacer. Ven al Señor. Ellos quitan los ojos del Mesías porque de pronto no han sido expuestos a un problema de esta magnitud. Es que ya hay más de 5,000 personas. Estamos hablando quizás de 15 o 20,000 personas. Y todo lo que tenemos es esto. Y el Señor dice, es suficiente. Es suficiente. Fíjense, cuando estamos en la cima de donde ellos han vuelto, recuerda al Señor. Cuando estás en el valle, donde vamos a estar muchos, recuerda al Señor. Cuando estás en la mitad, recuerda al Señor. Todo lo que tienes, con tal que estés con Él, es más que suficiente. Y culminamos con el versículo 17 y dice, y comieron todos y se saciaron. Esa palabra para saciar significa que se han empachado de los pancitos y del pescadito. Pero solamente eran 5 panes y 2 pececitos. ¿Cómo ha ocurrido? El Señor que creó de la nada este mundo, conforme daba, se iba multiplicando. Se iba multiplicando. Y la garantía es que si como discípulos comprometidos nosotros repetimos fielmente el carácter del Señor Jesús, la gente va a terminar satisfecha. Por eso es que debemos dedicarnos a una vida de eficiencia. Permíteme como conclusión. Para ser un discípulo comprometido, no se trata de edad, sino de disponibilidad. Hay hermanos que se han entregado al Señor en solo 4 años, que pueden ser más maduros que aquellos que tienen 40 o 50 años en el Señor. Su compromiso es mayor. Lo vemos en su vida. No se trata de edad, se trata de disponibilidad. No se trata de harto conocimiento, sino de sincera devoción. No se trata que tienes que ir al seminario bautista, o al seminario de Lima, o al seminario de Washington. Si tienes la oportunidad en buena hora, pero no se trata de eso. Se trata de tu devoción con lo que ya sabes y aspira más. No se trata de una vida sin errores, sino de una vida fiel. De una vida fiel al Señor. Hasta antes y esta es una de mis ilustraciones favoritas y concluimos. Hasta antes del 11 de septiembre del 2001, cuando visitaba el Perú como estudiante, traía un montón de cosas. Traía unos pepinillos encurtidos, traía lo que lo llaman una gaseosa hecha de una raíz, unos quesos que no los podíamos encontrar, y traía una mochila bien pesada. A partir del 11 de septiembre del 2001, el mundo cambió totalmente. ¿Saben por qué?
a raíz de 18 discípulos comprometidos que dijeron, esta vida no me importa con tal que yo muera por la causa de mi falso Dios. Y decían Allahu Akbar y se explotaron y muchos murieron y todo el mundo no volvió a ser más jamás. Traten ustedes de llevar un líquido y tratar de entrar al avión. No van a poder. Transformaron el mundo. 18 discípulos comprometidos con un Dios falso. Tú y yo hemos sido dada una vida santa entregada por ti y por mí. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Ruego al Señor que tu compromiso sea para Él, reconociendo tu encomendación, considerando la expectativa y finalmente sabiendo que el Señor desea que tú vivas una vida eficiente para Él. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, entramos a una secuencia de estas partes del Santo Evangelio que nos va a desafiar y con mucha autoridad. Y ruego, Señor, que estemos a la altura, porque necesitamos ser desafiados sobre todo al considerar lo que es